¿Dios habita en la iglesia? Preguntas. Pregunta que nos tenemos que hacer. Dios habita en la iglesia. A ver. Porque de eso muchas veces hay ciertas discrepancias, ¿no? Comentarios y forma de ver. Y hay algo interesante en esto que estuve viendo, que quería compartirlo, para que seamos de un mismo sentido. Y si vamos a la historia que habla el Antiguo Testamento, vemos al templo de Dios, que era el tabernáculo donde Él habitaba, ¿no? Era algo ya establecido por Dios en su momento, y que Él se iba a manifestar en ese lugar en realidad. Solo que después fueron agregándose cosas, pero la idea de Dios siempre fue otra. Y nosotros hoy vivimos otros tiempos, y tenemos que saber en los tiempos que vivimos para poder movernos de la forma que Dios quiere que nos movamos en este tiempo. Amén. Y vemos en Hechos 17, 24, lo que dice la palabra. La palabra dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por mano de hombre, o sea, manos humanas, ni se honra, ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas. Amén. Él no necesita nada de nosotros, ¿verdad? Lo que necesitamos somos nosotros. Nosotros necesitamos a Él. Por eso es importante conocerlo, por eso es importante entenderlo, por eso es importante hacer lo que nos dice. Porque eso depende de lo que nosotros vamos a recibir. Y por eso quería que veamos este punto, que Dios no habita en templos como acá, ¿verdad? Pero habitar está relacionado con el vivir, con el estar permanente, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que entender, que Dios no puede estar en una casa, no puede estar en un lugar así viviendo, porque Él tiene otra característica distinta, ¿no? Como lo expresa la palabra. Pero los planes de Dios están todos escritos ya, y todo sucede y va a seguir sucediendo como Él lo planificó. Amén. Y si leemos Mateo 12, 6, 7, para que lo entendamos en este tiempo que vivimos, que es ya después de que Cristo vino, ¿verdad? El Antiguo Testamento se trata de todas promesas de lo que iba a suceder con la venida de Jesús. Y en este pasaje, de 12 del 6 al 7, nos dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Amén? Refiriéndose a Él, lógicamente, a Jesús. Y si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais al inocente. Y esta palabrita también me llamó la atención. Vemos que en este tiempo alguien mayor que el templo que era del Antiguo Testamento es Cristo. Amén. Él es nuestro estandarte, si se quiere,
Él es en quien nosotros tenemos que fijar nuestros ojos. Y Él nos habla de algo que no es de ahora, o no es de este tiempo, o no es de Jesús, sino que ya viene inclusive de las palabras y de las profecías que hubo del Antiguo Testamento. Porque esto de que si supiese lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, ya lo dijo Jeremías, ¿verdad? En el capítulo 15, lo dijo Isaías, ¿verdad? Y o sea que es lo que Dios desde un principio pretendía, solo que el hombre no lo entendía, no lo veía de esa manera, ¿verdad? Y muchas veces se dejaba llevar por costumbre, ¿no? Y dejaba de lado lo que realmente Dios quería. Y esto es algo que hoy está vigente, porque lo dice Jesús. Si supieseis qué significa misericordia y quiero, y no sacrificio, está hablando de que debemos dar lugar a esa misericordia y entender que Jesús es lo máximo. Es mucho más que un templo. Y Él quiere que nosotros realmente tengamos esa misericordia. La misma misericordia que Él nos tuvo a nosotros, ¿verdad? También debemos tenerla para otros. Y eso a veces es algo que debería estar en la iglesia y no siempre está. Porque cuántas veces, ¿cómo decirlo? Esquilamos a los hermanos, ¿no? Sobre todo cuando nos juntamos y le entramos a dar a la lengua. Le sacamos hasta las raíces, ¿verdad? Y eso es todo contrario a la misericordia. Y estamos sacando las cosas malas de otro y nos damos cuenta que nosotros estamos pecando en ese momento por hacer lo que no tenemos que hacer. Por eso Jesús nos quiere despertar. Que si nosotros empleamos la misericordia, esas cosas no van a suceder. Porque vamos a estar en el zapato de la persona. Y muchas veces condenamos a alguien más de lo que es, porque no conocemos su interior. Solo Dios lo conoce. Solo Dios sabe lo que hay en su mente. Solo Dios sabe qué es lo que Dios le está reclamando conforme a lo que esa persona es. El único que sabe medir es Dios. Por eso Él es el único que puede juzgar. No tenemos la capacidad nosotros para juzgar. Porque siempre vamos a juzgar mal. Porque no podemos juzgar si no conocemos el corazón de la persona. No podemos juzgar si no sabemos qué hay dentro de la persona. Porque no podemos ver como Dios ve. Por eso dice que solo el justo juicio es el de Dios. Por eso Dios no juzgó de la misma manera al pueblo que a Moisés, por ejemplo. Y uno puede decir, uy, a Moisés le dio con todo y los otros que hacían desastre continuamente no le dio tanto. Pero Dios sabía quién era Moisés. Dios sabía que había en Moisés dentro de su corazón. Sabía hasta dónde Moisés podía llegar o podía ser. Por eso las exigencias eran mayores. Y a veces nosotros juzgamos a las personas sin conocer, sin saber lo que hay dentro de ellos. Por eso no podemos. Por eso Dios nos manda a nosotros a la misericordia. ¿Y qué implica esto? Es ayudar a la persona que está mal o está en pecado o está cometiendo pecado o creemos que está perdido, lo que nos parezca. Debemos estar en sus zapatos y pensar qué quisiéramos nosotros, quisieran con nosotros si estuviéramos en esa situación. Y ahí es donde debemos expresar ese amor de Dios. Ahí es donde debemos estar para levantar.
¿verdad? No para golpear, no para hacerlo desaparecer, sino que la idea de Dios siempre fue salvar, siempre fue levantar, ¿verdad? Si nosotros hacemos lo inverso, estamos haciendo lo que el diablo quiere. Yo le hablo así porque ya estamos en la recta final. Y debemos entender el mundo espiritual, como siempre hablamos. Debemos entender que según lo que hacemos, es a quien pertenecemos. Es quien nos está dominando. Quién es que está gobernando nuestro corazón, nuestra mente. Y eso nos va a permitir entender si estoy caminando a salvación o estoy caminando a perdición. ¿Qué pasa si me sorprende la muerte? Y mi análisis da negativo. ¿Cómo cree que Dios nos va a juzgar? Por eso Dios nos manda a misericordia. Y mientras vivamos, también Dios nos mire. Fíjese que dice que yo tengo misericordia de quien tengo misericordia. Él tiene misericordia de quien quiere, pero fundamentalmente con los que obedecen van a tener misericordia. Él nos mide con la misma vara que nosotros medimos. Entonces nos conviene que seamos como Él dice. Porque no creo que seamos todos Jesucristo, ¿verdad? Y si Dios no tiene que tratar como tratamos nosotros, estamos mal. El problema de no entender muchas veces esto del templo es que corremos también el riesgo de caer en idolatría. Porque muchas veces idolatramos el altar. Y eso es pecado. La idolatría es pecado. La idolatría no quiere Dios. Jesucristo es el centro. Jesucristo es mayor que el templo. Todo tiene que ser en su justa medida, pero cuando nosotros, como le pasaba a los fariseos, que se apoyaban más en las costumbres que en los mandamientos, nos entramos a desviar. Y vamos a hacer cosas que Dios no quiere que hagamos. No quiero decir con esto que cualquiera que venga acá puede hacer lo que quiere, no. No es eso lo que quiero decir. Porque el que está acá, sea quien sea, está transmitiendo, está dando. Y yo voy a dar lo que tengo en lo espiritual. Si Satanás está en mí, también voy a dar a Satanás. Si yo estoy en pecado, voy a dar pecado. Por eso Dios nos manda a que tengamos misericordia, porque aquel que se siente en esa forma, no es que no pueda estar o no tenga que estar acá, sino que tiene que prepararse antes de estar. Tiene que buscar el perdón de Dios. Tiene que arrepentirse primeramente, lógico, para pedir perdón. Por eso es que hay que orar antes de hacer algo hacia los demás, ¿no? Ya sea danza, sea alabanza, lo que hagamos de acá de frente, para santificarnos previamente. Cuando habla de culpa, en el mismo versículo antes de lo que leímos, Jesús estaba tratando con los fariseos, ¿no? Hay un versículo donde lo criticaban porque estaban haciendo trabajo en el día de reposo. Y ahí saca un montón de cosas Jesús de lo que se hacía en el día de reposo y sin embargo estaban sin culpa.
porque resulta que sin culpa desde el punto de vista de Dios, ¿no? Y sin embargo, para ellos estaban en culpa. Por eso es importante dejar de buscar todas esas costumbres y tratar de buscar lo que Dios quiere en este tiempo. Porque estamos viviendo y tenemos que vivir lo que Jesús dijo. Porque Jesús vino a traer la palabra de Dios, lo que Dios decía y quería. Y no es que antes Dios decía una cosa y ahora Dios dice otra. Por eso es que Jesús, acá le aclaramos ese tema, de que lo que Jesús dijo ya venía del Antiguo Testamento. O sea que Dios no cambia nunca, Dios siempre es el mismo. Somos nosotros los que queremos cambiar a veces la historia. Por eso es importante entender cómo debemos manejarnos en este tiempo y qué hacer. A ver, Juan 2:19, por ejemplo, al 22, nos dice algo interesante. Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. El 22. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos y sus discípulos se acordaron de lo que había dicho esto, creyeron en la Escritura y la palabra de Jesús que Jesús había dicho. Antes habíamos leído cuando él decía que alguien mayor, que el templo estaba ahí, que era él. Y acá no habla de él mismo, de eso, que es lo que vamos a recordar hoy con esta Santa Cena, que es la muerte y resurrección de Jesús. Él estaba hablando ya ahí de su muerte. El templo era ese que se iba a destruir, que se iba a venir abajo y en el tercer día iba a resucitar. Pero ¿cuál era el plan mayor de Dios ahí para nosotros? Que con este sacrificio de Jesús, con esta destrucción de su templo para renacer de nuevo, es que él quería llevar a que nosotros, suyo, seamos templo. Porque al aceptar a Cristo, su sacrificio, al reconocer que Él murió para perdón de mi pecado, fui santificado por Él. Y Él llevó con eso a que seamos como Él, porque Él vivía en nosotros. Él era la vida que estaba en nosotros. A partir de ahí pasamos a ser templo. Por eso la palabra dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas que yo tengo que hacer hoy, pensar que yo soy el templo. Por lo tanto, debemos cuidar este templo. Que el diablo no lo manche, que el diablo no lo destruya. ¿Ya? Porque ya no hay otro sacrificio. Y ese es el verdadero templo que yo debo entender en este tiempo, que debo tenerlo en condición, que debo valorarlo, lo que Dios hizo por mí. Eso es lo que yo tengo que tener mucho deseo en este tiempo de que este templo realmente cumpla la función que debe cumplir. Porque si este templo está bien, todo lo que en el lugar donde yo esté va a ser santificado. ¿Verdad? Entonces, estas cosas que están acá no son nada. Lo que es altar y todo eso no es nada.
Lo que es importante es que mi templo, este templo, que es el templo del Espíritu Santo, esté santificado y este lugar va a ser santificado. Amén. A eso quiere que en este tiempo entendamos, quiere Jesús que entendamos y no nos vayamos por las ramas en costumbres y cosas que no son malas en el sentido de que nos llevan a la perdición, pero sí son malas que nos sacan del propósito verdadero. Entonces como que lo vemos, son en todas las iglesias, no es que sea este el problema, es el problema del hombre en general, ¿verdad? Que están jugando siempre el que está en el altar por algo que hizo, o algo que hizo a lo mejor y ya no lo tiene más, que se arrepintió y está buscando. Y sin embargo ya lo estamos condenando y lo estamos criticando porque está manchando el altar. Pero la realidad es otra la que Dios nos pide. Nosotros estemos pensando en nosotros. Tanto allá, acá. ¿Verdad? Porque la única manera es que podamos ser salvos es si la vida de Cristo está en nosotros. Por eso es que hoy quería traerle esta reflexión sobre el templo y lo que interesa realmente de la palabra templo. Que entendamos que es lo que nosotros debemos entender precisamente. ¿Qué dice 1 Corintios 6:19? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Acá está hablando, en este pasaje viene hablando de que, para que entendamos mejor, es una responsabilidad que Dios nos dio a nosotros, que debemos obedecer, porque nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Porque Dios nos compró con sangre. Por eso dice ahí, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros. Nosotros no somos nuestros dueños, pero seguimos viviendo como vive el mundo. Me refiero a entender de que yo soy mi propio dueño. Y eso es una mentira del diablo. Porque ni el mundo, ni los que no están en Cristo, son sus propios dueños, sino que Satanás es su dueño. Pero yo pasé a otro dueño, ¿verdad? O sea que nadie es dueño de sí mismo. Por eso es importante que entendamos este requisito, porque si no siempre estamos haciendo las cosas como yo quiero, como a mí me parece. Cuando yo no soy dueño de alguien o de algo, siempre consulto al dueño para ver qué hago con eso, ¿o no? Entonces yo tengo que consultar a Dios qué hago con este templo. ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo quiere? ¿Verdad? Dice que dice el 6:9 al 10 de 1 Corintios. ¿Te lo pasé? 1 Corintios. Dentro del mismo... Bien. Es como más que nada una reseña de justamente cómo debemos manejar nuestro templo, ¿no? Acá nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Los maldicientes son muy comunes, ¿no? Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Una advertencia. Y del 17 al 18 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Son cosas que muchas veces la tomamos livianamente, ¿verdad? Pero debemos entender cómo debemos cuidar nuestro cuerpo, cómo debemos cuidar este templo que es de Dios. Si es que hemos creído en Él, si es que hemos aceptado, lógicamente, su sacrificio. Hoy vamos a hacer memoria de Él, de ese sacrificio. Hoy queremos renovar este pacto, ¿no? Que muchas veces lo es transgredido. Y no fue Dios, somos siempre nosotros. Pero Dios es tan bueno que ha dejado este pacto perpetuo para que podamos arrepentirnos. Pero no necesitamos este momento solo para arrepentirnos. Podemos arrepentirnos cualquier día. El tema es no volver de nuevo, ¿verdad? Fíjese la actitud de Jesús cuando se movía en esta tierra. Me viene a la mente el pasaje de la mujer esa que fue encontrada en el acto del adulterio, de la fornicación, ¿no? La ley decía que tiene que morir apedreada. Sin embargo, todos se la trajeron a Jesús para ver qué hacía Jesús. Conocen la historia. El que tire la primer piedra, el que esté sin pecado, tire la primer piedra de Jesús. Empezaron a ir, pero solo. ¿Pero qué le dijo Jesús a ella? Jesús podía agarrar una montaña y tirársela encima, así. Él estaba sin pecado. Y la ley decía eso. Sin embargo, Jesús, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. O sea, le dio algo que debía hacer. Pero se fue perdonada. Dios empleó la misericordia, cambió la historia, en cierta forma, porque Él iba a pagar por ella a través del sacrificio, para que ella tenga la oportunidad de poder tener la fuerza para vencer. Por eso en Apocalipsis, cuando habla a la iglesia, dice, el que venciere. Nosotros tenemos hoy la ventaja que está con nosotros el Espíritu Santo, que Jesús dijo que el que nos iba a recordar lo que Jesús le enseñaba y le iba no solamente a recordar, sino que le iba a enseñar unas cosas, ¿verdad? Para que podamos ser vencedores. Pero la palabra dice que podemos ser vencedores con Cristo Jesús. Si Cristo no está en nosotros, estamos muertos. Por eso es importante saber que este templo no habita Dios. Dios está hoy en este templo porque estamos nosotros, su templo. Porque está en nosotros. Y por eso podemos bendecir este lugar. Pero tenemos que estar en condiciones. Y eso es lo que queremos hacer y entender hoy de cómo debemos caminar. Vamos a terminar con Efesios 2. Dice, en aquel tiempo que estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa,
sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahí no habla de nosotros, que no teníamos nada que ver con el pueblo de Israel. No teníamos oportunidades, pero de ningún tipo. Sin embargo, Él acá nos da esa oportunidad, por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. De Israel y nosotros los gentiles, que no teníamos parte, hizo un solo pueblo. Un pueblo, una pertenencia de Dios. Uno solo. Derribando las paredes intermedias de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Hablando lógicamente de lo que hizo con su Hijo. La ley de los mandamientos expresadas en ordenanza para crear en sí mismo los dos, uno solo, un nuevo hombre haciendo la paz mediante la cruz, de reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estáis lejos, a los que estaban cerca, estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Pedro también menciona este edificio, ¿no? Cuando habla de que somos piedras vivas, ¿no? Y habla de este fundamento que es Cristo. Acá está apoyado ese templo universal. En los fundamentos dados a los apóstoles y a los profetas. Se está edificando este templo. Estamos todos. Somos todos. ¿Sí? Y acá habla algo, dice, y en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. O sea, ahora como comunidad debemos lograr ese templo también santo. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sí? Él quiere morar en nosotros. Él no quiere morar en templo hecho por manos, sino en el templo hecho por la sangre de Jesús. Y eso es lo que tenemos que entender. Es que tenemos que buscar ser parte de ese templo. Esa es la tarea que nos queda a nosotros. Ya Jesús la hizo todo. Lo que le tocó a Él, ya lo hizo. Ahora estamos lo que nos toca a nosotros. Hoy queremos renovar ese pacto que Jesús hizo. Y no quiero que lo tomemos a la ligera, sino que entendamos las oportunidades que siempre Dios nos está dando. No la desperdiciemos. No la desperdiciemos. Había una canción que cantaba en una época que era: mientras tanto tengas tiempo, busca a Dios. Busca a Dios. Porque va a llegar el tiempo que te va a decir es tarde ya. Ya no vas a tener más tiempo. Por eso debemos pensar que siempre es hoy. El cristiano tiene que estar atento al hoy, siempre. El mañana es de Dios. Mi único tiempo es hoy, donde yo tengo que hacer la voluntad de Dios, día a día, segundo a segundo. Siempre decimos que debemos analizarnos para no estar haciendo lo incorrecto sin darnos cuenta. Por eso hemos de aprender a no hablar de nadie,
y tratar de escuchar a Dios y mirarnos adentro, que tenemos mucho por cambiar, cada uno. Amén. Así que invito al pastor Esteban para ver el paso siguiente de recuperar este pacto, ¿no? Tomarlo en serio. Amén. Padre, te alabamos, te damos gracias, gracias por tu amor, tu palabra, gracias porque tú has dejado escrito todas las cosas para que podamos entender, gracias porque tú eres bueno.